Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Elimar de los Ángeles Campo Brito y el día de hoy vamos a desarrollar algunas unidades sobre la asignatura Derecho Aduanero 2. Quédate para ver más. Para empezar, vamos a hablar sobre la unidad 4, que habla sobre las infracciones aduaneras. ¿Qué son? Estos son hechos que violan o contrarían la legislación aduanera. Dentro de su clasificación encontramos, según el sujeto de la operación, que son cometidas por contribuyentes o por cualquiera de los auxiliares de la administración aduanera. También son cometidas por transportistas, porteadores y sus representantes legales. A su vez, son hechas por empresas consolidadoras de carga, también cometidas por recintos, por almacenes, por depósitos autorizados, también cometidas por agentes de aduanas, también por los responsables y tiendas de depósitos. Y por otro lado tenemos la clasificación según por la norma que están establecidas, que son las previstas en la legislación aduanera general, en el decreto constituyente mediante el cual se dicta la Ley Orgánica de Aduanas del año 2020 y la prevista en la legislación especial en la Ley sobre el delito de contrabando del 2010. Por otro lado tenemos los supuestos. ¿Qué son los supuestos? Estos supuestos en infracciones aduaneras son las situaciones o acciones que se consideran ilegales según la legislación aduanera de cada país. Estos supuestos pueden establecer las reglas que deben seguirse en el comercio internacional y buscan evitar prácticas ilegales o perjudiciales para la economía y seguridad de cada país. Algunos ejemplos de supuestos en infracciones aduaneras pueden ser los siguientes. Puede ser la importación o exportación de mercancías sin el cumplimiento de los requisitos aduaneros establecidos. También puede ser la falsificación de documentos o información en relación a las mercancías importadas o exportadas, así como el incumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas con el comercio exterior, como el no pago de impuestos o la subvaloración de las mercancías. También la introducción o extracción ilegal de mercancías del territorio aduanero. Estos son algunos de los supuestos de los que venimos hablando. También es importante señalar que cada país tiene su propia legislación aduanera y por lo tanto los supuestos en estas infracciones aduaneras pueden variar de un país a otro. Es responsabilidad de los importadores y exportadores y otros actores del comercio internacional conocer y cumplir con las leyes y regulaciones aduaneras aplicables. Por otro lado, tenemos las sanciones aplicables a las infracciones aduaneras, que son a los contribuyentes, a los auxiliares de la administración aduaneras y a los operadores del sistema informático. Estas sanciones aplicables a las infracciones aduaneras pueden variar según la gravedad y la naturaleza de la infracción cometida, así como de acuerdo con la legislación aduanera de cada país, como lo venía mencionando anteriormente. Sin embargo, en general, se puede identificar las siguientes sanciones para los distintos sujetos que pueden cometer estas infracciones aduaneras, como los contribuyentes. Los contribuyentes pueden recibir sanciones por no cumplir con las obligaciones tributarias relacionadas con el comercio exterior, como el no pago de impuestos, el incumplimiento de las reglas de valoración aduanera. Las sanciones pueden incluir multas, recargos, suspensión de actividades, retención de mercancía, decomiso de mercancía, entre otras sanciones. Por otro lado, tenemos las sanciones aplicadas a los auxiliares de la administración aduanera. Los auxiliares, como los agentes aduaneros, pueden recibir sanciones por no cumplir con las obligaciones establecidas en la ley aduanera. Para continuar, vamos a desarrollar la unidad número 5, donde se tocan los temas de instrumentos de fiscalización y para ello vamos a definir algunos términos. Para empezar, vamos a hablar sobre lo que es el control fiscal y este es un sistema diseñado para vigilar la legalidad, la regularidad, la sinceridad, la economía, la eficacia y eficiencia de la actividad administrativa aduanera respecto a los ingresos, a los gastos y los bienes públicos. También vamos a desarrollar el concepto de resguardo nacional tributario. Este es un cuerpo de la administración pública que se encarga de la defensa de los intereses fiscales del Estado. Su principal función es la prevención
detección y persecución del fraude fiscal, así como la evasión y elusión tributaria. Por otro lado, el concepto de expediente fiscal se refiere a un conjunto de documentos en los que se recopila la información contable, financiera, tributaria de un contribuyente en relación con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Acá se incluyen datos sobre las declaraciones presentadas, los pagos realizados, las inspecciones realizadas y otros aspectos relevantes. Por acá también tenemos las actas fiscales, que son documentos que se elaboran en el marco de una inspección realizada por la Administración Tributaria a un contribuyente. En ellas se registran los hechos, también las pruebas obtenidas, las conclusiones y observaciones del inspector respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. Acá también se pueden incluir requerimientos de información adicional como órdenes de pagos y sanciones, entre otros aspectos. También vamos a desarrollar el concepto de qué es un informe fiscal, y es que este es un documento que elaboran los auditores fiscales con el fin de revisar la situación tributaria de una empresa o individuo. En este informe se detallan las observaciones encontradas en relación a la declaración de impuestos, así como el cumplimiento de obligaciones fiscales y otras cuestiones de índole fiscal y financiero. También tenemos la instrucción de expedientes en dos ámbitos. Primero y principal, la instrucción de expediente es un proceso que es legal y que se sigue en casos en los que se detectan infracciones aduaneras o contrabando. En el caso de las infracciones aduaneras se trata de irregularidades que se han cometido durante tanto el proceso de importación como exportación de mercancías, así como el incumplimiento de regulaciones y normativas aduaneras. Por otro lado, tenemos en el ámbito del contrabando, que se refiere a la importación o exportación ilegal de mercancías o bienes sin cumplir con los requisitos legales. En estos dos casos se inicia un proceso de inspección y análisis con la situación, con el objetivo de determinar la magnitud de las infracciones. Si se llega a confirmar la existencia de ciertas irregularidades, se procede a la elaboración de un expediente que servirá de base para la imposición de sanciones. Y para ir finalizando, vamos a hablar sobre la unidad número 6, donde se desarrolla la legalidad administrativa. Y para empezar, vamos a desarrollar la definición de acto administrativo y vamos a utilizar el artículo 7 del LOPA, y es que se entiende por acto administrativo toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. Por este lado también tenemos los requisitos. Estos elementos esenciales que integran el acto administrativo son la competencia del órgano, la voluntad, el contenido, los motivos, la finalidad y las formalidades que están establecidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos del año 1981. Estos 5 primeros que acabo de mencionar son elementos constitutivos de la legalidad interna o material del acto administrativo, y el último un elemento de la legalidad externa o formal. Vamos a desarrollar también su clasificación. Tenemos desde el punto de vista subjetivo o orgánico, donde encontramos el simple, que está formado mediante la declaración de un solo órgano del Estado, que puede ser unipersonal o colegiado. Y por otro lado también tenemos el complejo, que son las declaraciones para cuya elaboración es necesaria la intervención de 2 o de más órganos de la administración. Dentro de su clasificación también tenemos desde un punto de vista del procedimiento, donde están los preparatorios o de trámite, que es la decisión de carácter previo o preliminar del acto administrativo principal o definitivo sobre cuestiones incidentales. También tenemos dentro de esta categoría los principales, definitivos o también los resolutorios, que son las decisiones o la decisión emitida por el órgano competente sobre el fondo o sustancia
de la cuestión que se le ha sido planteada. Se emite como culminación del procedimiento administrativo y debe contener la voluntad esencial del órgano competente sobre el asunto ventilado, esto es la concesión o negativa de los pedidos, el mandato, permiso o prohibición. También en esta clasificación tenemos los firmes o que han causado estado. Es aquel que agota la vía administrativa y constituye la palabra final de la administración sobre un problema determinado. En esta categoría, en otra clasificación, tenemos por otro lado los actos de ejecución, que son los actos dictados para dar cumplimiento a un acto principal o definitivo. También tenemos la clasificación por la amplitud de los poderes de la administración, que son los reglados, que tiene que ver con los actos en los que la conducta de la autoridad le ha sido trazada muy rigurosamente por el legislador. Y en esta clasificación también tenemos los discrecionales, que son los actos en los que las autoridades actúan con amplio margen de libertad, pudiendo elegir entre varias soluciones posibles, la que a juicio de aquella apreciase más favorable a la colectividad. Para ir finalizando, vamos a hablar sobre los efectos y los vicios. Por un lado tenemos los efectos del acto administrativo y acá podemos tener 3 consideraciones en relación a este aspecto. Y el primero de ellos es el acto válido o perfecto, que se refiere a aquel en cuya colaboración se han cumplido todos los trámites del procedimiento constitutivo y cuya declaración o manifestación externa reúne los requisitos de forma correcta exigida por la ley. De número 2 tenemos el acto eficaz, que son los actos administrativos creadores de situaciones jurídicas nuevas, y los actos administrativos de efectos declaratorios. De número 3 tenemos la ejecutividad, que tiene el mismo significado de la eficacia, y esta es una cualidad de aquellos actos administrativos no solo perfectos, sino que también son eficaces. Por otro lado tenemos los vicios de los actos administrativos. Acá tenemos los grados de invalidez, que están representados por actos jurídicos anulables cuando el vicio del que se adolecen es de menor gravedad, y por ello tales actos producirán plenos efectos mientras no sean declarados nulos y podrán ser convalidados por la autoridad en el transcurso de cierto tiempo determinado en la ley. Por otro lado tenemos los actos absolutamente nulos, que son los actos donde serán determinados absolutamente nulos en los siguientes casos que están establecidos en la LOPA en el artículo 19, y serán declarados nulos cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal. También cuando resuelvan un caso precedente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo autorización expresada en la ley. También cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución. Por otro lado, para ir terminando, ahora sí, tenemos el término de administración reglada. Este término es un concepto que se refiere a la necesidad de que la actuación de las autoridades y funcionarios públicos se ajusten de manera precisa a las leyes y normativas que rigen en el territorio donde actúan. Es decir, se trata de un principio fundamental de la democracia y el Estado de Derecho, con el objetivo de garantizar la seguridad pública y la igualdad de tratamiento y la protección de los derechos de los ciudadanos y las empresas ante el poder administrativo del Estado. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la exposición sobre las diferentes unidades sobre la materia Derecho Aduanero 2.